Buenas tardes a los alumnos de cuarto A y de cuarto B. Quiero recordarles que existe en Venezuela una ley sobre depósito judicial. Ustedes, desde que vieron el artículo 527 sobre la ejecución de la sentencia, recordarán que las cosas embargadas tienen que ser entregadas a un depositario judicial, que se nombrará conforme a la ley en cuestión, pero que si no hay en el lugar un depositario judicial debidamente autorizado, pues las cosas se van a poner bajo custodia de una persona de confianza, reconocida por la comunidad. Y esas cosas estarán siempre a disposición del tribunal, de tal manera que el depositario judicial tendrá que entregarlas al tribunal en la primera oportunidad que el tribunal se lo requiera. Esa es una obligación básica del depositario judicial. Si el depositario judicial es nombrado sobre la base o es autorizado por el Gobierno Nacional, por el Ministerio del Interior, sobre la base de la ley que les aludí hace algunos momentos, de la ley sobre depósito judicial, tiene que constituir una fianza. Y esa fianza es la garantía del cumplimiento de sus obligaciones. El depositario judicial está obligado a actuar respecto a las cosas embargadas como un buen pater de familia, y está obligado a darles mantenimiento y a darles la conservación que corresponde. Incluso tiene la obligación, tiene el deber de perseguir la cosa de manos de quien la encuentre. Es, por otra parte, derecho del depositario judicial cobrar los emolumentos. Los emolumentos tasados en la ley por la gestión de su depósito. Según el Código Civil, el depósito es gratuito, pero en estos casos se admite que el depositario judicial cobre un emolumento que no desvirtúa la naturaleza del depósito, porque gracias a ese emolumento el depositario judicial puede asumir los gastos del depósito, los gastos de la conservación y los gastos del mantenimiento de la cosa. Fíjense ustedes que existe, no sé si se lo comenté en clase anterior, el artículo 564, que faculta o permite un remate anticipado de las cosas que tienen un alto costo de depósito, ¿no? Precisamente porque encarece el procedimiento y esas cosas a su vez pueden dañarse, pueden deteriorarse por las limitaciones que eventualmente puede tener el depositario judicial para asumir los gastos de depósito. El artículo 564 permite adelantar, sobre la base del procedimiento allí establecido, la venta de las cosas que tienen un alto costo de depósito, y el valor de esa venta forzada, de ese remate, es imputable al precio de la obligación. La subasta, ¿no? La subasta viene a ser ya la materialización de la venta, ¿no? Es propiamente el acto de remate y va a ocurrir después de publicado el tercer cartel de remate y de que conste en autos la certificación de gravámenes que ha emitido el respectivo registrador según sea o según se trate del remate de cosas inmuebles. Fíjense bien, se publica el último cartel de remate, como les decía en la clase anterior. Ese cartel de remate, aparte de los requisitos que debe contener todo cartel, según igualmente lo vimos, debe contener el precio del avalúo, lo que determinó el avalúo, porque sobre la base de ese avalúo es que se va a iniciar la puja, ¿no? La puja se inicia sobre la mitad del valor del avalúo, ¿no? Y por otro lado debe contener los gravámenes, porque quien vaya a pujar tiene derecho a conocer cuáles son las limitaciones de disposición que tiene la cosa, si tiene embargo, si tiene medidas de prohibición de enajenar y gravar, si tiene algún secuestro. Y ese cartel además debe de indicar el día y la hora de la celebración del acto de remate. Llegado ese día y hora, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los posibles postores? Tienen que constituir una fianza
para asegurar la decencia de sus posturas. En otras palabras, que están actuando seriamente, responsablemente, porque si llegan a ser adjudicatarios de la cosa y no pagan, entonces, es decir, los daños se ejecutan sobre esa garantía que ellos están dando. Como postor igualmente puede participar el titular del crédito que se está ejecutando. Y él pues no sería necesario que diese una caución, porque el valor del crédito se constituiría por sí solo como garantía de la seriedad de su intervención en el proceso de subasta. La subasta comienza, como les decía, por la mitad del precio de la cosa. No se les olvide que la cosa no se va a vender al precio del mercado. No se va a vender especulativamente, como puede suceder en el mercado. La cosa se va a vender por una necesidad, para satisfacer o para pagar una obligación de manera judicial. Con el precio de la cosa rematada se va a pagar al acreedor. Ahí no hay ningún negocio. Por eso comienza por la mitad, porque se da facilidad para poder pagar, ¿no? La postura comienza por el 50% del valor del avalúo. Si la cosa está avaluada en 100 millones de bolívares, la postura comienza por 50 millones. Y así sucesivamente. Y al final se le va a adjudicar la cosa a quien haya hecho la mejor postura, ¿no? Entre quien ofrece el pago al contado y entre quien ofrece el pago a crédito, el tribunal le va a adjudicar la cosa al que ofrezca el pago a crédito, si hay igualdad de circunstancias. ¿Cuál es el principio general? Que se le adjudica la cosa al mejor postor, a que haya ofrecido más. Y en igualdad de condiciones entre quien ofrezca el pago al contado y el pago a crédito, el juez tiene que preferir el pago a crédito, el que paga al contado. Y quien ofrece el pago al contado tiene que consignar el valor de la postura en los 3 días siguientes. Caso distinto, ese remate va a quedar sin efecto, tendrá que realizarse un nuevo remate y el valor de la caución servirá para pagar los gastos del nuevo remate, es decir, los daños que se causó por la omisión de este postor. Pagada la cosa, el tribunal a su vez entonces pagará al titular del crédito, ¿no? Al ejecutante, lo que le corresponda. Y si sobra dinero, entonces ese dinero lo entregará a la otra parte, a la parte ejecutada, siempre y cuando no existan otros créditos que a su vez estén gravando la cosa. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si existe una medida de prohibición de enajenar y gravar, o existe una medida de embargo, o existe una medida de secuestro sobre la cosa? Pensemos lo siguiente. La jurisprudencia ha resuelto de la siguiente manera. ¿Cuándo llegó o fue notificada la medida? Si la medida es anterior, por eso la importancia de la certificación de gravámenes. Por eso la necesidad de leer la certificación de gravámenes. Porque si la medida, el embargo, la prohibición de enajenar y gravar, el secuestro, son anteriores al decreto y notificación, al decreto del tribunal y notificación por parte del tribunal al registro, esas medidas se mantienen, ¿no? Y el postor asume la cosa con esa carga. ¿Sí? Si ya existía un embargo, a mí se me adjudica la cosa, pero la cosa sigue respondiendo por ese embargo, siempre y cuando ese embargo sea anterior a aquella notificación que hizo el tribunal. Pero si la medida es posterior, ya existía la notificación del embargo ejecutivo, por ejemplo, y llegó después del embargo ejecutivo, ¿no? Al hacerse la adjudicación, ¿no?
esa medida queda sin efecto, ¿no? Porque es posterior. ¿Bien? Se había pensado que no, que en todo caso el postor asumía la cosa en las condiciones jurídicas en que se encontrase. Sin embargo, la jurisprudencia ha condicionado, ha aclarado, ha precisado la situación. Si la medida es anterior a su decreto y notificación del registro, entonces la medida se mantiene, va con la cosa. Pero si es posterior, si cuando llegó el decreto al registro, la medida no existía, se produjo después, entonces la medida pierde su efecto respecto de la cosa y el postor adquiere la cosa sin la medida. Realizado el remate y adjudicada la cosa, el secretario del tribunal emite una copia certificada del acta de remate y se la entrega al adjudicatario. Y ese documento, ese acta de remate, viene a constituir su documento de propiedad. Bueno, jóvenes, yo creo que hemos terminado. Vamos a llegar hasta aquí. Prácticamente vimos todo el programa. Lamento no conocerlos. No sé quiénes serán ustedes porque estos problemas de la pandemia de alguna manera pues nos han distanciado. Mi deseo era compartir con ustedes, pero no se ha podido por estas razones de fuerza mayor. Yo sí quisiera recomendarles que se preocuparan un poco más por sus responsabilidades académicas. Los veo muy desinteresados, muy indiferentes, muy distantes. No percibo su calidez como estudiantes de Derecho. Quisiera que estudiasen mi materia por la obra del doctor Enríquez Larroche, por la obra del doctor Rangel Romber y por la jurisprudencia que les he mandado. Traten de leer, busquen leer y determinar los asuntos que son relevantes para la materia. Ríjanse por el programa, por lo que les he mencionado. Lean completa la norma. Sepan distinguir, como tantas veces les he dicho, lo que es el contenido del escrito de formalización, de la sentencia que es impugnada y de lo que es la decisión de la sala. A nosotros como abogados y como investigadores nos interesa cuál es la opinión de la sala, civil o constitucional según sea el caso, en el asunto en particular que llama nuestra atención. Es decir, hay que saber manejar la sentencia. Yo les he explicado a ustedes cómo se maneja una sentencia y cómo sacamos lo que son las conclusiones de la sentencia, lo que nos interesa de la sentencia. Dedíquensele a eso, eso va a ser su vida. Ustedes están metidos en este mundo de lo jurídico, de la abogacía. Y como siempre hemos dicho, ustedes son el futuro del derecho, de la abogacía y de la magistratura en Venezuela. Por eso tienen que estudiar. Ustedes tienen una responsabilidad y muy grave, estar en la universidad, y esa responsabilidad no solo es para con ustedes mismos, para con su familia, sino para con la sociedad. Yo les deseo lo mejor, les deseo que les vaya muy bien en estos exámenes parciales, les deseo que les vaya bien en los exámenes finales. Trato de darles la mayor facilidad, dada la circunstancia país que vivimos. Generalmente les doy más de 24 horas para que respondan el examen. Ustedes tienen acceso directo al Código de Procedimiento Civil, a la doctrina y a la jurisprudencia, y sin embargo algunos me salen realmente muy mal, porque no saben leer, no leen, no se interesan, no han leído con anterioridad la jurisprudencia, y si la leen la ven así de reojo, y por eso están saliendo mal. Y yo pues tengo que decirles que debo ser más exigente con ustedes, por las razones antes indicadas. Las generaciones anteriores tenían tan solo 2 horas de clase para presentar su examen, y no tenían acceso a esos recursos a los cuales ustedes tienen acceso. Es decir, no era lo mismo
calificar una prueba hace 5 o 6 años que calificar una prueba ahorita. Ustedes tienen una mayor responsabilidad para con la sociedad y para con la universidad. No se les olvide que la sociedad espera mucho de ustedes. Nada de estar caídos por motivo de las cuestiones estas políticas y por motivo de la pandemia. Ustedes tienen 20 años o menos. De ustedes es el futuro. Y si ustedes no se preparan o no se quieren preparar, pues bueno. Como les decía, a los de 5º año sus papás los pueden ayudar. Pero si ustedes no quieren ayudarse, no se puede hacer nada. Su papá está atento a todo lo que ustedes hacen, su mamá está atenta a todo lo que ustedes hacen, les ayudan económicamente, les ayudan con ropa, les dan ánimo, pero si la muchachita no quiere estudiar, se va con de las amigas a comer arepas, a pasear con el novio y así pasa el tiempo, pues, ¿no? Es decir, eso no se les olvide que trauma a la familia y frustra las expectativas de sus papás, que son muy legítimas con relación a ustedes. Ellos quieren que ustedes sean abogados, que ustedes sean profesionales, que ustedes tengan una vida distinta. La universidad también lo quería así. Los exámenes van a seguir tal cual como han sido hasta ahora. Y como les digo, cualquier cosa me la consultan. Eso sí, no me vayan a consultar, es decir, de toda la materia un día antes del examen, no señor. Porque hemos tenido tiempo suficiente. Y si de 4º año A y de 4º año B han llegado 10 preguntas durante todo el periodo a los WhatsApp, son muchísimas. Y les ruego a los alumnos que por favor no me llamen desde sus teléfonos particulares. Yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son ustedes, no los puedo identificar. Incluso algunos de ustedes no saben ni identificar. Hola profesor, yo soy Pedro. Resulta que yo tengo un problema con el examen. Pues, no. Todas las cosas relacionadas con los exámenes tienen que tratarlas en la escuela. Y la escuela es la que decide cómo se comunica conmigo. Y si ustedes tienen alguna pregunta, no me la hagan desde su teléfono personal, porque les vuelvo a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Háganla desde los WhatsApp de los cursos. Y yo, bueno, de alguna manera, es decir, en un lapso prudencial, les respondo. Por ahí tengo una solicitud de información que me llegó el 27 y realmente no he podido evacuarla. Pero ya esta noche, mañana o el domingo, el alumno que la pidió tendrá su respuesta. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Realmente, pues algún día nos conoceremos, todavía hay tiempo. Pienso de manera muy personal que septiembre nos va a tomar igualito que este año. Pero bueno, es decir, un día de estos la vida nos va a cambiar y para bien y para bien de todos nosotros. Que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo.